Anciano paga con su vida tras asumir culpa que nunca debió cargar. El juez alzó el mazo. Por el homicidio de Olivia Campos y las pruebas presentadas, se sentencia al acusado a la pena de muerte. El anciano, Ernesto, mantuvo la cabeza gacha, sus manos temblorosas entrelazadas. No miró a la familia de la víctima, ni al jurado, ni siquiera a su abogado. En la última fila del tribunal, oculto tras las sombras, su nieto Víctor, de mirada gélida y sonrisa torcida, observaba la escena con una tranquilidad escalofriante. Ernesto susurró: «Lo hago por ti, Víctor. No te vayas. La historia está por comenzar. Suscríbete para más historias impactantes». El primer golpe de realidad llegó una noche lluviosa cuando Ernesto, tras escuchar pasos en el garaje, decidió investigar. Víctor estaba ahí, con el rostro desencajado, limpiando unas herramientas cubiertas con un líquido oscuro que goteaba al suelo. «¿Qué haces a esta hora?», preguntó Ernesto, intentando sonar casual mientras el frío en su pecho lo traicionaba. Víctor levantó la vista, sonriendo con una calma que resultaba antinatural. «Solo arreglaba algo, abuelo. Nada importante». Ernesto no quiso insistir. Al día siguiente, mientras desayunaba frente a la televisión, el noticiero local mostró una escena que lo hizo detenerse. El cuerpo de una joven había sido encontrado en el parque cercano, brutalmente asesinado. Los reporteros hablaban de un posible asesino en serie. En ese momento, Ernesto recordó las herramientas y las manchas de la noche anterior. Una sensación de vértigo lo invadió, pero intentó justificarse. Víctor no haría algo así, se dijo, aunque la duda crecía como una sombra en su mente. Esa misma tarde, Ernesto decidió entrar al cuarto de Víctor mientras éste estaba fuera. Buscaba cualquier cosa que pudiera calmar su inquietud, pero lo que encontró hizo que las piernas le flaquearan. Un cuaderno lleno de detalles sobre los asesinatos recientes, con fotos recortadas de los periódicos y notas en los márgenes. La última página tenía un dibujo burdo, pero inconfundible, del parque donde habían encontrado a la víctima más reciente. Al pie de la página, Víctor había escrito: «Entenderlos es convertirse en ellos». Ernesto sintió que su mundo se desmoronaba. Amaba a su nieto, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Qué clase de monstruo estaba criando? Ernesto cerró el cuaderno de golpe, sintiendo que el peso de la verdad lo aplastaba. Pero, en lugar de confrontar a Víctor, eligió el silencio. Debe ser un error. Tal vez solo está obsesionado con el tema porque estudia psicología, se repetía una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar las evidencias frente a él. Cuando Víctor regresó esa noche, parecía más relajado que de costumbre. «¿Todo bien, abuelo?», preguntó mientras se servía un vaso de agua. Ernesto asintió, forzando una sonrisa. No quería alarmarlo, ni admitir que había estado en su habitación. Los días pasaron, pero Ernesto no podía dejar de ver las noticias. Otra víctima, un patrón cada vez más claro. Jóvenes mujeres, todas asesinadas de forma metódica, casi ritual. Las autoridades empezaban a hablar de un asesino serial, apodado el cazador nocturno por los medios. Una noche, Víctor llegó tarde, con manchas en los zapatos y el cabello alborotado. Ernesto quiso preguntar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. El amor por su nieto y el miedo a enfrentarlo lo paralizaban. «¿Por qué no haces algo?», se decía a sí mismo en las largas noches de insomnio. Pero cada vez que pensaba en acudir a la policía, se imaginaba a Víctor esposado, su vida arruinada. «Yo lo crié», pensaba con culpa. «Si ha hecho algo malo, debe ser porque fallé como abuelo». Ernesto rechazó la llamada a enfrentar la verdad, aferrándose a la esperanza de que todo se trataba de una terrible coincidencia. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sabía que el tiempo estaba en su contra. Una tarde, Ernesto fue a la iglesia del vecindario, buscando un momento de paz. Ahí se encontró con el padre Gabriel, un hombre mayor que había sido confidente de la familia por años.
Aunque al principio Ernesto intentó hablar de temas generales, sus manos temblorosas y su tono evasivo delataron que algo lo atormentaba. «Ernesto, ¿qué sucede? Puedo ver que llevas una carga pesada», dijo el sacerdote, colocando una mano en su hombro. El anciano dudó, pero la presión de semanas de angustia lo venció. «Padre, creo que mi nieto ha hecho algo terrible, pero no puedo probarlo, y si lo denuncio y estoy equivocado, lo destruiría». El sacerdote lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando Ernesto terminó de hablar, el padre Gabriel le respondió con calma: «El amor que tienes por tu nieto es grande, Ernesto, pero el amor verdadero también implica confrontar la verdad, aunque duela. Si haces la vista gorda, podrías estar permitiendo que alguien más salga herido. O peor». Esas palabras calaron hondo, pero Ernesto no se atrevía a aceptarlas. Antes de despedirse, el sacerdote agregó: «El bien y el mal no se definen por la sangre, sino por nuestras acciones. Lo que decidas hacer mostrará en quién verdaderamente confías». Esa conversación resonó en la mente de Ernesto durante días. Era como si el padre Gabriel le hubiera mostrado un espejo, obligándolo a enfrentarse a sí mismo. Pero aún así, el miedo y el amor lo mantenían atrapado. Una noche, cuando Ernesto regresó de comprar víveres, encontró la puerta de su casa entreabierta. El corazón le dio un vuelco al ver que la luz en el garaje estaba encendida. Al acercarse, vio a Víctor, parado frente a un coche, con una mirada fija en el espejo retrovisor. Tenía una expresión que Ernesto nunca había visto en él: fría, distante, como si no fuera el mismo chico al que había criado. «Abuelo», dijo Víctor sin volverse, su voz calma, casi monotónica. «Hoy se han muerto otras 2 mujeres. Están en el periódico. Se está poniendo interesante». El estómago de Ernesto se retorció, pero al ver la expresión de su nieto, algo dentro de él hizo clic. Ya no podía ignorar más la verdad. El cruce al umbral llegó en ese momento, cuando Ernesto decidió que debía enfrentar lo que tanto temía. No podía seguir viviendo en la negación. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara perderlo todo. «Víctor, ¿qué has hecho?», preguntó, con la voz quebrada, sabiendo que no podía dar marcha atrás. El joven se giró lentamente, mostrándole una sonrisa que parecía ajena, como si no fuera su nieto. «Lo que hago no tiene sentido para ti, abuelo. Pero la vida es así, ¿no? Siempre buscando respuestas a preguntas que no necesitamos hacer». Era como si un extraño estuviera hablando en su lugar. Ernesto, sin palabras, sintió que su mente empezaba a colapsar. Víctor pasó junto a él sin decir una palabra más, como si nada hubiera ocurrido. La puerta se cerró detrás de él, y Ernesto quedó allí, atrapado en una red de culpabilidad, miedo y desesperación. Ernesto sabía que su vida ya no podía seguir igual. La verdad, aunque aterradora, ya no podía ser ignorada. Decidió buscar respuestas por su cuenta, con la esperanza de que, tal vez, todo fuera un malentendido. No sabía qué más hacer. La policía ya estaba buscando a Víctor, pero sus investigaciones no habían dado frutos. Sin embargo, las pruebas se acumulaban en su mente como piedras en un río. Empezó a rastrear las noticias sobre los crímenes. En una de ellas, un testigo mencionó haber visto a un joven en el parque, justo antes de que se encontrara el cuerpo de la última víctima. Era la misma área donde Víctor había estado esa noche, y lo peor, el testigo lo describió. Describió a Víctor. Ernesto se sentó en su vieja silla de madera, mirando la foto de su nieto en la pared. Las sombras de la habitación se alargaban, pero el calor de la desesperación lo mantenía rígido. Fue entonces cuando recordó una conversación con el padre Gabriel, quien había dicho que a veces la única forma de salvar a alguien es enfrentarlo. Pero, ¿era demasiado tarde para salvar a Víctor? Esa misma noche, mientras Víctor dormía, Ernesto decidió confrontarlo. Su corazón latía con fuerza,
pero una voz interna le decía que ya no había marcha atrás. Se acercó a la habitación de su nieto, temeroso de lo que pudiera decirle. Cuando abrió la puerta, Víctor no estaba. Solo quedó el eco de la puerta cerrándose suavemente, como una despedida. En ese preciso momento, Ernesto comprendió que estaba solo. No había aliado que lo respaldara. La traición estaba en casa, frente a él, en la forma de aquel joven que había criado. Víctor ya no era el niño que había cuidado. Ya no era su nieto. Era el monstruo que había creado, y lo peor de todo, había fallado al no verlo antes. El tiempo parecía dilatarse. Ernesto pasó días y noches sin poder descansar. Las pruebas contra Víctor seguían apareciendo, como fragmentos de un rompecabezas macabro que se armaba frente a sus ojos. Los cuerpos de las víctimas se acumulaban y la policía intensificaba la investigación, pero no llegaban a ninguna conclusión definitiva. En su interior, Ernesto sabía que las piezas se encajaban. Su nieto, el asesino. Pero el dolor de esa revelación le quemaba el pecho. Un día, al ver el noticiero, una imagen en particular lo paralizó. Víctor había sido capturado en la ciudad vecina, tras un tiroteo en una calle desolada. El rostro de su nieto, ahora en las manos de la policía, era la expresión más vacía que Ernesto había visto en su vida. El peso de la culpabilidad cayó sobre él con fuerza. No solo había sido incapaz de ver lo que ocurría bajo su techo, sino que también se sintió responsable de no haber detenido a Víctor antes, de no haberlo confrontado cuando aún era posible. Sabía que la policía lo consideraba cómplice de alguna manera, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar que había criado a un monstruo? Esa noche, Ernesto se sentó frente al espejo, como si esperara encontrar alguna respuesta en su propio reflejo. En su mente, el padre Gabriel volvía a susurrar: la verdad siempre se revela, pero no todos tienen el valor de aceptarla. Él, por supuesto, no podía negar la verdad. En el fondo, sabía que todo lo que había hecho al proteger a Víctor, al callar su miedo y sus sospechas, lo había arrastrado a este punto. La verdad estaba frente a él, de la mano de la policía, y no podía escapar de las consecuencias. El juicio llegó más rápido de lo que Ernesto había esperado. Su nieto, Víctor, estaba acusado de múltiples homicidios. Los testimonios se acumulaban, las pruebas eran irrefutables. Las huellas dactilares, los videos de cámaras de seguridad, las fotos de las víctimas con detalles que coincidían perfectamente con las notas de Víctor en su cuaderno. En la corte, Ernesto sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Los abogados de Víctor intentaban defenderlo, alegando que era un joven perturbado, una víctima de su entorno. Pero Ernesto no podía dejar de pensar en algo: el rostro frío de Víctor, sus manos, siempre tan inquietas. El joven no mostraba remordimiento ni miedo, solo una calma aterradora. La sala estaba en silencio cuando Ernesto fue llamado a testificar. Al levantar la vista, sus ojos encontraron los de su nieto. Era un enfrentamiento silencioso, pero cargado de una tensión palpable. Víctor lo miraba como si no lo conociera, como si fuera un extraño, y en ese instante, Ernesto entendió lo que le había estado costando aceptar. Ya no quedaba nada de aquel niño que había criado. Al tomar el asiento frente al juez, Ernesto sintió que el peso de su culpa lo aplastaba. Miró al abogado defensor y por primera vez en su vida, sintió que no podía callar más. «Lo siento», susurró, casi para sí mismo, pero las palabras viajaron por toda la sala. «Soy el culpable también. Fui yo quien no vi lo que estaba sucediendo. Fui yo quien lo permitió. Yo lo crié. Yo lo fallé». La sala estalló en murmullos. Los ojos del juez se fijaron en él con severidad, pero Ernesto no podía detenerse. «No quiero que Víctor pague por lo que ha hecho. Yo soy quien debe pagar. Yo fui el que dejó que esto llegara tan lejos». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de su respiración agitada. La decisión de la corte fue inmediata. Debido a la gravedad de los crímenes y la confesión de Ernesto,
El veredicto fue claro: pena de muerte. Ernesto fue llevado a una celda de máxima seguridad. Aunque la pena de muerte ya estaba dictada, había algo en la mirada de los oficiales que le indicaba que aún no era su final. Era una recompensación amarga. La verdad que tanto había temido ahora le otorgaba, al menos, algo de paz. En la solitaria oscuridad de su celda, Ernesto comenzó a escribir. No sabía si algún día alguien leería sus palabras, pero necesitaba liberar su conciencia. Escribió sobre su amor por Víctor, sobre las veces que había visto destellos de bondad en él, sobre sus recuerdos de cuando era un niño. No podía borrar el horror de lo que había hecho, pero sentía que, al menos, con su confesión, había tomado el primer paso hacia la redención. Aunque la vida le había quitado mucho, había algo en él que aún seguía luchando por un resquicio de luz. En la quietud de la prisión, se dio cuenta de que no estaba completamente perdido. Había cometido errores irreparables, pero al final, había enfrentado la verdad, y ese fue el último acto de valor que le quedaba. El tiempo transcurría lentamente en la prisión. Las horas se estiraban como hilos, pero Ernesto había encontrado un tipo de calma en la rutina diaria. En el silencio de su celda, comenzó a procesar lo que había sucedido, todo lo que había perdido, pero también lo que aún le quedaba, su propia conciencia limpia. Un día, un oficial llegó con una carta. La entregó sin decir nada, y Ernesto la abrió con manos temblorosas. Era una carta de su hermano, el único familiar cercano que quedaba, quien había sido una de las pocas personas que aún lo visitaba durante su encarcelamiento. Ernesto, comenzaba la carta, te escribo porque sé que has estado luchando con el peso de tus decisiones, pero quiero que sepas algo. Tú no eres el culpable de lo que Víctor hizo. No pudiste haberlo detenido. A veces, las malas decisiones son el resultado de algo mucho más profundo, y en este caso, Víctor tomó su propio camino. Has pagado el precio más alto por algo que no podías controlar, y eso te honra. No lo olvides. Siempre estaré aquí para ti, aunque la distancia lo haga difícil. Esas palabras fueron como un bálsamo para la herida de Ernesto. Aunque no podía cambiar lo que había sucedido, el perdón de su hermano le ofreció algo de paz. La carta le hizo ver que no estaba completamente solo. Por primera vez en mucho tiempo, un sentimiento de alivio llenó su pecho. El peso que llevaba parecía un poco más ligero, como si, al menos por unos momentos, el sufrimiento de su alma hubiera sido aliviado. Días después, Ernesto se encontró frente a lo inevitable. La fecha de su ejecución estaba fijada. La cárcel, que hasta ese momento había sido su prisión física, se convirtió también en su último refugio. Era irónico pensar que la muerte, que tanto había temido, ya no le causaba el terror que alguna vez provocó. La constante agonía de su alma, ese dolor profundo por lo que había hecho y por lo que no había podido evitar, comenzaba a desvanecerse. Al caer la noche, mientras las luces del corredor se apagaban y la soledad se hacía aún más presente, Ernesto experimentó algo que no esperaba, una profunda sensación de calma. Había vivido su vida bajo una sombra de culpa, pero ahora entendía algo que, en sus años de sufrimiento, nunca había comprendido completamente. No todo estaba en sus manos. En sus pensamientos, recordó a su madre, a su padre, a los días de su juventud, cuando las decisiones parecían simples y la vida llena de esperanza. Había sido un hombre de familia, siempre en busca de lo mejor para sus hijos y nietos, pero había fracasado. Pero en ese instante de reflexión, se dio cuenta de que el perdón no era algo que pudiera ser otorgado solo por los demás, sino algo que debía llegar de su propio corazón. A través de la carta de su hermano, a través de su lucha interna, Ernesto finalmente encontró el perdón en sí mismo. Aunque su vida llegaba a su fin, y aunque no pudiera borrar lo que había hecho, ahora podía irse en paz.
Sabía que había tomado la decisión correcta al enfrentarse a la verdad, aunque esa verdad lo hubiera destruido. La mañana de la ejecución llegó. Ernesto fue escoltado hacia la sala de la muerte, sus pasos lentos pero firmes. En su rostro ya no había miedo, solo una resignación tranquila, una paz que nunca imaginó encontrar en su vida. Mientras el verdugo preparaba todo, Ernesto miró al frente, sintiendo el peso de las decisiones de su vida desvanecerse poco a poco. Sabía que su tiempo en este mundo llegaba a su fin, pero no sentía enojo ni rencor. Había hecho todo lo que pudo, y aunque la justicia había sido fría y cruel, por fin había encontrado algo que siempre le había eludido: la paz interna. Con el último suspiro, Ernesto cerró los ojos. La sombra de su culpa, que lo había acompañado durante tanto tiempo, se disolvió por fin. No había forma de cambiar el pasado, pero en ese último instante, el hombre que había sido antes del peso de la culpa resurgió de alguna forma, dejando atrás un legado de dolor y arrepentimiento, pero también de liberación. A veces, en la vida, nos encontramos con el peso de las decisiones y los errores que arrastramos. El arrepentimiento puede ser tan grande que nos consume, pero también tiene el poder de liberarnos si somos capaces de enfrentarlo. Ernesto no solo fue una víctima de su propio miedo y de la maldad de su nieto, sino también un hombre que, al final, comprendió que el perdón no es algo que se da solo a otros, sino algo que también debemos dar a nosotros mismos. En su última lección, nos recuerda que la redención no siempre se encuentra en la vida, sino en la aceptación de lo que somos, con todas nuestras imperfecciones.